Me acompaña el padre Orlando Lugo. Saludos, bienvenido. Saludos compañeros y ya sabes, con gorra, coronavirus. Eso es así, eso es así. Estamos en una situación de toque de queda y debido al toque de queda, pues no hay barberos funcionando en este momento y estamos todos con pelú. Ya tú sabes, hay que vivirlo, pero hay que vivirlo también con el sentido histórico y que tiene esto. Lo llamé porque quisiera hablar con usted. Estamos en la Semana Mayor Así es. y me gustaría que usted nos hable desde la perspectiva de una Semana Santa diferente a Semana Santa que hemos tenido anteriormente. Sí, mira, Falú, yo te digo que al final, en los momentos extraordinarios es cuando lo mejor del ser humano sale a relucir. Hemos visto como comenzó esta cuarentena mundial, la gente sale a sus balcones a cantar, a intentar comunicarse de una forma distinta. Y los talentos ocultos los ponemos al descubierto. Y la misma dinámica es en la fe. Observamos a lo largo de toda la tradición cristiana o religiosa en general, cómo los momentos de persecución, cómo los momentos de dificultad son los momentos en que nos damos cuenta que lo único que nos da esa estabilidad emocional, esa estabilidad mental, esa salud mental y espiritual es esa conexión personal con Dios. Yo estoy convencido de que esta Semana Santa, al ser precisamente una Semana Santa dentro del contexto de la cuarentena, va a suponer unos retos personales mayores y eso es bueno para la vida espiritual, porque ya no dependemos de una estructura que me guíe, sino dependo de una decisión personal. Y la decisión personal es precisamente la clave que necesitamos para poder crecer emocional, física y espiritualmente. Quien decide personalmente sanar espiritual, emocionalmente, es quien se encuentra personalmente con el que está vivo. Y eso es lo que nosotros queremos celebrar durante esta Semana Santa. Vamos a utilizar medios extraordinarios para vivir la Semana Santa, pero supone una disposición personal mayor. Yo evitar las distracciones de mi hogar para utilizar los medios digitales que podamos tener acceso, porque no todo el mundo tiene acceso a los medios digitales. Quizás, mire, yo he escuchado, Falu, para que vea, de los testimonios tan bonitos, que vecinos que saben que otros vecinos no tienen conexión a Internet, por ejemplo, porque en Puerto Rico hay gente que no tiene conexión a Internet, se conectan a Internet y prenden bocinas para que sus vecinos puedan escuchar las misas, los cultos, las alabanzas, las oraciones y cualquier acto que pueda promover una sana espiritualidad. Así que en un medio, en una situación extraordinaria, utilizamos medios extraordinarios, pero los medios extraordinarios nos exigen tener una disposición personal para convertir mi hogar en una iglesia doméstica, donde yo pueda tener una disciplina personal de evitar las distracciones y buscar por decisión personal, no porque me obligan, estar en ese contacto con Dios, que es la única realidad, la única persona en Jesucristo que es capaz de darnos la salud emocional, la salud espiritual necesarias para poder obedecer y permanecer en nuestras casas. Así que en este contexto de Semana Santa, estamos sacando lo mejor de nosotros, también lo peor de nosotros, pero eso no es malo tampoco a nivel espiritual. Porque si yo me desespero, si yo grito, si yo peleo, pues también esta Semana Santa tengo la oportunidad de inventar lo que yo soy y poner, ¿verdad?, nuevamente nuestro corazón en presencia de Jesús para que Él vaya sanando con racionalidad y con espiritualidad. La iglesia está utilizando métodos alternos para llevar el mensaje, para llevar la palabra. Están utilizando las redes sociales, transmisiones a través de Facebook, muchas transmisiones que se están realizando a través de Instagram, a través de Twitter y otras aplicaciones. Pero no solamente eso, vi un video que me tocó donde usted en una camioneta iba por las calles del pueblo llevando el mensaje y la gente se asomaba y se presignaba cuando usted pasaba, ¿verdad? Por estas calles llevando el mensaje. Mira, lo importante es seguir el protocolo del distanciamiento social, pero sabemos que estamos utilizando los medios digitales porque es algo muy común. Pero también tenemos que utilizar la creatividad para, aún manteniendo el protocolo de distanciamiento social, hacer que las personas se sientan acompañadas, no solamente por la iglesia y por Jesucristo, que era quien yo llevaba en las manos según la fe católica, quien yo llevaba en las manos era el Santísimo Sacramento. Nosotros como católicos creemos firmemente que en esa porción de pan consagrado está vivo y realmente presente Jesús, ¿verdad? Nosotros los católicos, no todos los cristianos lo creen,
pero nosotros los católicos creemos que desde la última cena, que es lo que celebraremos el Jueves Santo, Jesús dijo, hagan esto en memoria mía, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Con lo cual, sacar el Santísimo Sacramento es sacar a Jesucristo a la calle. Y los católicos entendían muy bien el mensaje. También yo veía mensajes preguntando que qué era lo que tenía el sacerdote en ese palo, o por qué la gente se presignaba o se arrodillaba ante el sacerdote. No se arrodillaba ante mí, se arrodillaba ante la presencia de Jesús, la presencia real de Jesús, que es Dios, y lo más seguro es que esa persona era católica, porque tenía esa fe. Pero los que no eran católicos también salían. ¿Por qué? Porque llevamos un mensaje de esperanza. Pues es ser creativos, es ser cercanos, es dar de lo nuestro para el bien común. El bien común no es solamente compartir y fiscalizar como hacemos los periodistas al Estado, y hay que hacerlo y hay que seguirlo haciendo, para que todas las cuestiones materiales estén disponibles, especialmente en este caso para los enfermos del coronavirus, y también que estén accesibles también en este caso para los más pobres. Pero el bien común no es solamente procurar que lo material esté disponible y accesible, sino que el bien común también supone estar preocupados por la sana espiritualidad y la salud mental de nuestro pueblo. La Iglesia Católica, la Iglesia cristiana en general, todas las iglesias del mundo tenemos esa misión. Tenemos la misión de colaborar con el Estado para, fiscalizar el bien común material y para promover un bien común en esa sanidad espiritual. Yo creo que ese acontecimiento fue extraordinario. La gente, muchos se lo esperaban, otros no. Y cuando la gente veía pasar a Jesús sacramentado, y estoy hablando en este caso de los católicos, se sentían animados, esperanzados, acompañados y motivados a seguir obedeciendo, a seguir permaneciendo en casa, pero aprovechar este tiempo para procurar una verdadera transformación personal y comunitaria. ¿Cómo va la Iglesia Católica en este caso a conmemorar el Viernes Santo? Porque a diferencia de otros años donde hay procesión, donde está la misa, donde hay procesión, este año no podrá haber procesión. Sí, no hay procesión. Es decir, las procesiones que puedan hacerse, por ejemplo, el Domingo de Ramos, yo hice una muy pequeña procesión entre la puerta de la iglesia y el altar, que son unos pocos pasos, un poco para motivar, digamos, esa procesión más bien espiritual que es real, ¿no? Que física. No va a haber procesión porque así lo decretaron los obispos en Puerto Rico, los obispos católicos en Puerto Rico, y este decreto no es solamente en Puerto Rico, sino los obispos en el mundo entero también lo han hecho. El Papa Francisco lo está haciendo desde el Vaticano como un ejemplo también para la Iglesia Universal. No va a haber procesiones porque es conglomerar personas en un mismo lugar y podemos correr riesgo, un poco lo que está pasando con los supermercados. La gente está haciendo fila y a eso son zonas donde se puede brotar el coronavirus. No habrá procesiones. Se va la misma liturgia de la iglesia, que es el culto de la iglesia. Cuando hablamos de liturgia es el culto. Ofrece unas fórmulas, digamos, agrandadas y otras empequeñecidas. Las agrandadas suponen las procesiones, etcétera. Las reducidas supone celebrar lo esencial. Y lo importante es que vamos a celebrar lo esencial. Vamos a celebrar los misterios que dan base a la fe cristiana. La pasión, la muerte y por supuesto Jesús no está muerto, la resurrección, Jesús está vivo y por supuesto Jesús está sentado a la derecha del Padre, está ascendido a los cielos. Ese es el misterio pascual, es el paso de Dios en el mundo para sanarnos del pecado, para sanarnos de la enfermedad. Pues yo creo que desde esa perspectiva no tendremos procesiones. Las procesiones son buenas, pero no son indispensables. No tendremos la gente en los templos. Eso hay que hacerlo y cuando se pueda hacer, tiene que hacerse. Pero en este momento estamos llamados a celebrar lo indispensable. Y usted en su casa y yo en la mía, respetando el distanciamiento social, podemos celebrar con intensidad lo indispensable. Y en este ejercicio de celebrar lo indispensable, incluso podríamos hasta celebrar la mejor Semana Santa de nuestras vidas. Eso de ver al Papa llevando a cabo una misa sin público, a la verdad que eso fue sorprendente. Sí, fue sorprendente. De hecho, también la bendición V de Orbe, que el Papa celebró, era solito, casi solito, ¿no? En la Plaza San Pedro, cuando sabemos los que hemos ido a Roma y los que hemos estudiado en Roma, que eso siempre está atestado de público. Por lo tanto, son imágenes históricas, son imágenes realmente impactantes. Y yo agradezco al Papa, como agradezco a tantos pastores a nivel del mundo, que están dando un ejemplo catedrático de cómo ser responsables socialmente, pero a la vez responsables espiritualmente. Por supuesto, también son decisiones radicales, pero es porque este momento las merece. Fíjate, Falú,
Ahora mismo estaba viendo las redes sociales, yo no estoy realmente pegado todo el tiempo porque a mí me aturde algunas veces muchos comentarios de artistas y comentarios de compañeros periodistas y comentarios de políticos, comentarios de fotutos políticos, en fin, de todo. Pero de todo hay que leerlo, porque hay que entender la mentalidad. Y me duele ver que todavía hay personas que no entienden la profundidad de esta catástrofe. O sea, a cada 2 minutos muere alguien en Nueva York. A cada 2 minutos según las estadísticas. Estamos ante una situación donde usted y yo podemos morir en cualquier momento. Por lo tanto, aunque nosotros tengamos nuestras diferencias con cualquier gobierno, en este momento podemos fiscalizar, pero desde la comunión. Fiscalizar desde la comunión. Fiscalizar desde la responsabilidad social y desde el bien común. No desde quien mejor fiscalice obtiene el protagonismo de la historia y el aplauso de los mismos de siempre. Quizás por eso a mí nunca me cataloguen como un gran periodista. No me importa, porque yo tampoco quiero ser un gran periodista, yo quiero ser un gran santo, que es otra cosa. Quizás, probablemente algunos de los que piensan como yo no nos cataloguen como grandes periodistas, pero en este momento yo les invito, no solamente a 2 o 3, porque la gran mayoría del pueblo periodístico en Puerto Rico es extraordinario, la verdad hay que decirlo, a que tengamos esa responsabilidad social. Vemos cómo el Papa ha adoptado esa responsabilidad social. Vemos cómo ahora mismo el primer ministro británico acaba de salir la noticia de que lo movieron a urgencias, como dicen allá en Europa. Está en intensivo. Vemos cómo en Puerto Rico ya han muerto tantas personas. Vemos cómo, o sea, ¿qué queremos? ¿Qué queremos en este momento? ¿Seguir politiqueando? Pues yo creo que el Papa ha dado ejemplo. Periodistas, la gran mayoría han dado ejemplo. Los artistas han dado ejemplo. La gente ha dado ejemplo. Muy bien, pues a seguir reforzando, a seguir haciendo lo mejor posible hasta que este virus ya no sea una amenaza para la salud pública. Padre, hablando del tema de la fe, hay personas que plantean que Dios permite este tipo de situaciones para que el ser humano entienda lo vulnerable que es y que depende de Dios. Me gustaría que usted reflexione sobre el punto. Sí. Una cosa es evidente, que en la vida y en la historia actual, Dios, por su infinita y misteriosa providencia, ha permitido esta realidad. Una cosa es que la ha permitido, otra cosa es que la haya querido, ¿verdad? Entonces no podemos confundir ambos términos. Lo permitió porque es fruto de la libertad del ser humano. Vemos la historia del coronavirus y cómo el coronavirus es fruto de decisiones políticas, salubristas, comerciales. Esas decisiones del ser humano, cuando no están llevadas con controles, cuando no están llevadas con la ética. Yo soy profesor de ética en la Católica y muchas veces vemos cómo atacan la ética en el comercio, en este caso, precisamente aduciendo de que ella es una imposición religiosa ante asuntos económicos, que tiene que haber separación de iglesia y Estado, cuando no es verdad. Cuando tomamos decisiones motivadas por la libertad del ser humano, estas cosas pueden pasar. Por lo tanto, ciertamente Dios lo ha permitido, pero Dios no lo quiere. Dios no quiere la muerte, Dios no quiere la enfermedad, Dios no quiere la catástrofe. Esto que estamos viviendo es fruto de la libertad del ser humano y desde esa perspectiva estamos llamados nosotros a reflexionar. ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? Falú, ¿cómo la naturaleza nuevamente ha vuelto a su lugar? Lo vemos no solamente en Europa, sino también en Puerto Rico. Así que todo lo que está ocurriendo es un momento de reflexión, y de reflexión personal primero y comunitario después. Y yo creo que aquí se vuelve evidencial con el tema del coronavirus, de que toda acción personal tiene una repercusión social. Tanto es así que le estamos pidiendo a la gente que nos está viendo y nos está escuchando a que se quede en su casa en beneficio de todos. Pues también las decisiones que se toman en China han tenido repercusiones en Puerto Rico. Fíjense que el Papa Francisco y muchos otros pastores de la Iglesia Pentecostal y Evangélica han dicho que el planeta Tierra es una casa común. Pero muchas veces, y yo pienso, y esta es mi expresión, no de la Iglesia, nuestra mente colonizada piensa que Puerto Rico es el centro del mundo y que en Puerto Rico no va a pasar nada. De hecho, lo vimos con el pasado secretario de Salud en Puerto Rico. Eso es algo que pasa en China. Pues mira, lo que pasó en China ahora tiene repercusión en Puerto Rico. Nosotros somos miembros de una casa común y me importa seguir las leyes para defender la naturaleza, el ejercicio de un ejercicio comercial ético en Puerto Rico, porque el no seguirlo puede redundar en cosas malas para otros hermanos nuestros ubicados en cualquier parte del planeta Tierra. Lo vemos. Por lo tanto, es un momento de reflexión personal. ¿Qué yo estoy haciendo? ¿Qué usted está haciendo? ¿Cómo usted, como yo también, como Falú, podemos hacer
las cosas distintas y diferentes, porque toda acción personal tiene repercusiones sociales. Evitemos este distanciamiento absoluto social en tiempos de normalidad. No, no, no. Muchas veces estamos arrastrando para nuestro corral y ya está. Después que yo estoy bien, que los demás se chaven. Después que yo esté bien y mi familia esté bien, no me importan los demás. Yo espero que eso es de las grandes lecciones que nos ha dado el coronavirus. Y nuevamente quiero ser enfático. Esto Dios lo ha permitido, pero como fruto de la libertad del ser humano. Usted es libre para decidir lo bueno y para decidir lo malo, para decidir lo ético y para decidir lo antiético. Pero si nosotros tomamos esa decisión, que es fruto también de la voluntad de Dios, ser libres, Dios es libre, la libertad del Señor nos la dio para elegir el bien. Si yo elijo el mal, estoy haciendo un uso malo de mi libertad, pero la estoy usando. Así que si yo elijo el mal, tengo que también estar acostumbrado a asumir las responsabilidades de mi decisión libre y personal. Pero esos frutos de mi decisión libre y personal, eso no es necesariamente voluntad de Dios. Eso es voluntad del ser humano que decidió utilizar su libertad de una forma errónea y que ahora tengo que asumir los frutos. Pero aquí viene el mensaje de esperanza. A pesar de las metidas de patas suyas y mías, que las mías son constantemente, a pesar de los errores suyos y míos, que los míos son constantemente, creemos en un Dios que es todopoderoso. Creemos en un Dios que, a pesar de las consecuencias que he sufrido como fruto de tomar unas malas decisiones, Dios, que es todopoderoso, es capaz de sanear y limpiar mi error. Por eso celebramos la Semana Santa. Porque a pesar de todas las decisiones malas que yo haya podido tener, tenemos a un Dios que se hizo hombre, que murió en la cruz por usted y por mí, y saneó los frutos malos de mis decisiones libres. Y yo creo que todo esto es parte incluso de una mayor reflexión para la Semana Santa. Padre Orlando Lugo, gracias por haber estado un ratito con nosotros acá en el programa. Pablo, pues como siempre, sabes que siempre eres de mis favoritos y siempre lo seguiré haciendo. Gracias, Padre, gracias. Como un abrazo. Igual.